A continuación, desde el campo. Canal de Gobierno. Hola amigos, bienvenidos a Desde el Campo. Este es un programa que llega hasta ustedes gracias al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en su canal de gobierno. Hoy hablaremos acerca del nuevo mapa que ha sido lanzado por el INAV y cuenta con información valiosa en cuanto a los tipos y subtipos de bosques, además de la densidad que existen en nuestro país. Es una herramienta que será muy útil para conocer nuestro territorio y así tomar decisiones en cuanto al tema forestal y los recursos maderables. Para eso nos acompaña hoy el director de Planificación y Monitoreo y Evaluación del INAV. Él es el ingeniero Adelso Revolorio, pero antes, ¿qué les parece si conocemos la información que dio origen a este mapa? Iniciamos de lleno con Desde el Campo. Y es que ahora Guatemala cuenta con un mapa de cobertura forestal por tipo y subtipo de bosque, cuya información contiene una actualización de densidad y cobertura y constituye una herramienta fundamental para el país. La presentación y lanzamiento del mapa estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA a través del Instituto Nacional de Bosques INAV. Contó con la presencia de autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Embajada de España. Ellos fueron cooperantes en la elaboración de este mapa. Autoridades del MAGA reiteraron su compromiso con los proyectos que impulsa el INAV y la necesidad urgente de preservar los bosques y recursos maderables, que cada día son más escasos. El titular de la cartera hizo un llamado al Honorable Congreso de la República para que apruebe de urgencia nacional la iniciativa de ley Probosque, que busca ampliar los beneficios del programa PINFOR para fomentar la conservación y el uso sostenible de los bosques mediante incentivos a la gente que se dedica a este tipo de actividades. El mapa que ahora vemos en pantalla fue elaborado a una escala de 1-25.000 y entre los resultados destaca que la cobertura forestal en el país equivale a 3.711.366 hectáreas, es decir, un 34% del territorio total. El país alberga 21 tipos de bosque, entre ellos mangle, humedal, seco, coníferas, latifoliado y mixtos. Esta herramienta interinstitucional contribuye a fomentar el cuidado y la conservación de los bosques. Es parte del trabajo que desarrolla el INAV y del tema que tendremos hoy en la entrevista con el ingeniero Adelso Revolorio. Pero ahora vamos a una breve pausa. Sigue en sintonía Desde el Campo porque al volver tenemos todos los detalles acerca de este trabajo y cómo contribuirá a la toma de decisiones en nuestro país. Ya volvemos. A petición del presidente de la República, la CICIG y el MP iniciaron una investigación para desarticular la red que se dedicaba a la defraudación aduanera en el país. Personas que nosotros presentamos ante la justicia, tenemos nosotros elementos probatorios para decir participó en el hecho delictivo. El nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. O sea, el aspecto político en este momento no está en juego. Está en juego una investigación. La CICIG fue muy clara en donde le dijeron si la cercanía del secretario con la vicepresidenta esto la involucraba a ella y la respuesta de ellos fue contundente al decir que no. Gobierno de la República. Contar con una guía para la alineación de políticas públicas en el Plan de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032 es un objetivo de la actual gestión gubernamental, quien por medio de ese eje plan inició el proceso de vinculación de directrices generales que permitan fijar prioridades, metas y resultados junto a entidades del organismo ejecutivo. Para mantener los planes de seguridad alimentaria y evitar índices de desnutrición, el gobierno asistirá a familias campesinas con fertilizantes para la época de cosecha, así como proveerá de alimentos mediante el Plan Operación Oportunidad a los núcleos familiares afectados por la sequía prolongada, especialmente en el corredor seco. El Ministerio de Gobernación, mediante 8 acuerdos gubernativos publicados en el Diario de Centroamérica, lanzó la convocatoria para que el personal de la Policía Nacional Civil participe en cursos de capacitación y formación de oficiales.
Leer 30 minutos diariamente con tus hijos ayuda a unir más a tu familia. Que tus hijos te cuenten qué leyeron hoy en la escuela y te compartan lo que más les gustó. Hay cientos de maravillosos libros que pueden prestar en su escuela o instituto. Leer 30 minutos al día nos cambia la vida. Leamos juntos. Programa Nacional de Lectura. Regresamos con Desde el Campo, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña el ingeniero Adelso Revolorio, él es director de Planificación, Monitoreo y Evaluación del INAP, y hablaremos de este nuevo mapa de cobertura forestal que está diversificado por tipo y subtipo de bosques para un mejor conocimiento de nuestro territorio y así tomar las decisiones adecuadas en cuanto al tema forestal, la preservación de nuestros recursos maderables. Ingeniero, bienvenido desde el campo, gracias por acompañarnos y hablar de este tema tan importante para el país. Tenemos ahora un nuevo mapa, pero antes ya se contaba con otro que era únicamente de cobertura forestal y de uso de la tierra. Este no estaba tan detallado como el que ahora se presenta por parte del INAP. ¿Qué nos ofrecía este primer mapa, ingeniero? Bueno, muy buenas tardes, licenciado Alonso, buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por permitirnos dar a conocer lo que estamos haciendo en la generación de esta información. Como usted lo dice, veníamos generando una serie de mapas que hemos venido generando desde hace varios años y nos permitía diferenciar bosque y no bosque, y bosque y otros usos de la tierra. Pero este que presentamos nos ha permitido ir diferenciando los diferentes tipos de bosques que tiene el país. Guatemala es un país megadiverso, tiene mucha diversidad y los bosques juegan un rol muy importante en esa biodiversidad que tiene el país. Guatemala tiene fundamentalmente varios tipos de bosques, pero los principales grandes tipos de bosques son el bosque latifoliado. ¿Qué es el bosque latifoliado? Es el bosque frondoso, el bosque siempre verde, el bosque de hoja ancha. Para ponerlos en contexto nacional, es el bosque que predomina en el Petén, en Izabal. Ese es el bosque latifoliado. El otro gran tipo de bosque es el bosque coníferas. ¿Y qué son las coníferas? Son todos los pinos que tienen conos, los cipreses, el pinabete, que la población guatemalteca lo conoce muy bien. Esos son las coníferas. Los bosques mixtos son los que tienen latifoliadas y coníferas. El mangle, que es tan importante para los litorales del Pacífico y en el Atlántico, es muy característico porque es el ecosistema que alberga diversidad de fauna acuática. Y también este mapa diferencia el bosque seco. Es un ecosistema muy especial para Guatemala. Ahora, ¿por qué no era suficiente el mapa anterior? Teníamos ahí una división y una diversificación del uso de la tierra, la que tenía uso agrícola, que tenía usos industriales, por ejemplo, habitacionales, pero y únicamente bosque y no bosque. Exacto. ¿Por qué no era suficiente contar con esa información y nace la inquietud por elaborar uno más detallado? Sí, lo que sucede es que si decimos solo bosque y no bosque, como lo habíamos venido, los estudios anteriores lo habíamos venido realizando, no nos permitía ver cuánto teníamos de cada tipo de bosque. ¿Y por qué son importantes diferenciar los tipos de bosques? Porque en Guatemala el bosque está muy vinculado a la población. Más del 70% de la población guatemalteca está vinculado directo o indirectamente a los bosques. Y por ejemplo, vamos a ver dónde están los bosques de latifoliados. Los bosques latifoliados están en la parte norte del país, todo lo que se conoce como las tierras bajas del norte, Petén e Izabal. Obviamente no es una región tan poblada, pero sí es muy importante por términos de las funciones que tiene ese bosque, de los servicios que prestan para toda la sociedad guatemalteca. Y la parte que vemos ahí en el mapa, que corresponde fundamentalmente al altiplano, son los bosques coníferas y mixtos. Un ejemplo típico de un bosque coníferas es el bosque de Totonicapán. ¿Y por qué es importante esa diferenciación? Por tipos de bosques, porque cada bosque tiene diferentes características, cada tipo de bosque tiene diferentes características y diferentes funciones. Ahora, este es un mapa que nos muestra las densidades de esos bosques, porque esa es otra variedad que tiene también estos dos mapas que ustedes nos están presentando hoy. ¿Cómo surge la idea de elaborar este nuevo mapa, ingeniero, con base en el otro? Bueno, este mapa, primero quiero
Aclarar que este mapa es, si bien el INAV ha estado en este proceso de elaboración del mapa, es el resultado de un esfuerzo interinstitucional. Es decir, en la elaboración de este mapa, y no solo de este, sino que otros mapas que hemos venido elaborando años anteriores, han estado la intervención de diferentes instituciones gubernamentales y también de la academia. En este caso ha estado trabajando el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, CGPLAN, el IGN, el INAV y el CONAP, por parte de las instituciones de gobierno. Y por parte de la academia está la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Agronomía, está la Universidad del Valle, está la Universidad Rafael Andívar a través del Instituto del Yarna. Y todas estas instituciones conforman lo que se conoce el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de los Bosques y Uso de la Tierra, más conocido como el GIMBOT. Y creemos nosotros que es un buen ejemplo de la coordinación e integración de esfuerzos entre el sector gobierno y la academia. Y el hecho de que esté la academia ahí, pues también le da un respaldo académico importante por la fortaleza que tienen estos datos que hemos generado conjuntamente. Entonces, desde el año 2013 se empezó a trabajar este mapa. Se empezó a trabajar en el marco de ese grupo institucional. La fase 1 fue la elaboración de ese mapa de uso de la tierra, en donde se identificó y diferenció la capa de bosques. Luego en la fase 2, que fue la que se desarrolló en el 2014, pues trabajó directamente el INAV y el CONAP en la generación de la información, que fue el mapa que se presentó la semana pasada a todo el público. Es importante mencionar que también la cooperación internacional se ha sumado a estos esfuerzos interinstitucionales y nos han apoyado. Hubo aportes, según escuchamos en la nota anterior, de GIZ, la cooperación alemana. ¿En qué consistió ese aporte? Exacto. En la primera fase, que fue donde se elaboró el mapa de uso de la tierra, donde estaba solo la diferenciación de capa de bosque y no bosque y los diferentes usos de la tierra, apoyó la GIZ y también la USAID. El apoyo directo de la GIZ fue en donarnos las imágenes satelitales de alta resolución y también el software que se necesita para procesar y el equipo. Ese equipo y ese software se fue distribuido entre las instituciones que estaban directamente vinculadas a la elaboración del mapa. También hubo apoyo técnico. El apoyo de la USAID en la primera fase también fue con el apoyo de técnicos para poder elaborar el mapa. Eso como contraparte de los técnicos y el equipo que tienen ya las instituciones que mencioné. Ahora, las capacidades de elaboración fueron netamente guatemaltecas. Son netamente guatemaltecas. Hubo un apoyo, en este caso técnico de la GIZ, en la validación del mapa de la segunda fase, del tipo de bosque. Eso es muy importante mencionar también, es que estas imágenes de alta resolución lo que nos permite es tener un mayor detalle en el mapa que hemos presentado. El mapa de tipo de bosques está a la escala 1 a 25.000 y los mapas anteriores estaban a una escala de unos 50.000, es decir, tienen menos detalle. Este tiene mucho más detalle, lo que lo convierte en una importante herramienta para desarrollar otros estudios que vienen. Ahora, ingeniero, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Cuál es su utilidad en casos concretos, en casos prácticos? Es decir, la sociedad va a tener acceso a este mapa, ¿para qué le va a servir? Sí, digamos que el mapa ya es público, está disponible, está para que se use, es una información que está para que lo use la academia, para que lo usen instituciones que van a generar otro tipo de información. Y por ejemplo, le voy a decir algo, estamos en este momento ya en este grupo interinstitucional trabajando en el diseño del Inventario Forestal Nacional. El último Inventario Forestal Nacional que tiene el país se hizo en los años 2000, tiene más de 10 años, que se hizo ese inventario 2000-2003. Y estamos en proceso de desarrollar el próximo inventario. Este mapa va a ser sumamente útil para desarrollar ese inventario, ya más específico, porque ahora ya tenemos diferenciados los tipos de bosques. Nos va a permitir conocer la calidad de esos bosques con el inventario. Y también otro ejemplo es que nos permite orientar acciones e instrumentos de política o acciones institucionales. Digamos, hacia qué tipo de bosques deben ir orientados más las acciones institucionales. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos también conociendo a grandes rasgos el estado de los bosques cuando hemos hecho el análisis de densidades. Por ejemplo, sabemos que con el estudio que generamos, que las coníferas, los bosques de coníferas y los bosques mixtos, el porcentaje de bosque ralo es mayor que el de latifoliadas.
Es decir, la densidad es un indicador del grado de alteración que pueda tener el bosque, un indicador muy general. Y en este caso, en el caso de los bosques de coníferas, pues están más vinculados a las áreas geográficas del país donde hay mayor densidad de población. Entonces son sumamente importantes esos bosques. Entonces, ¿para qué nos sirve ya en la práctica? Pues nos sirve para ir orientando, como le digo, instrumentos de política son los programas de incentivos forestales, por ejemplo. Bueno, miren, ¿hacia dónde están orientados los programas de incentivos forestales? ¿Qué tipos de bosques van a ser prioritarios? Ahora hemos identificado también en este mapa el bosque seco como un ecosistema estratégico. Todo el ecosistema del bosque seco está muy vinculado a las poblaciones en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. Son poblaciones que son prioritarias para atenderlas con las acciones institucionales y los instrumentos de política que se tengan. Y vemos también que el mismo mapa detalla a este bosque seco en el área conocida como corredor seco. Entonces eso también contribuye a la toma de decisiones en cuanto al uso de la tierra. Ya escuchábamos que es el 34% de cobertura forestal en todo el territorio, pero aquí tenemos ya los detalles de cada una de estas densidades y lo más importante, creo yo, es que también nos permite tomar acciones de tipo de conservación y preservación de las especies que posee Guatemala, que vemos también que hay una variación con relación a décadas anteriores, por ejemplo, en cuanto al ingreso de la frontera agrícola, que también es un tema que nos interesa como país, ingeniero. Sí, precisamente, digamos, incluso, por ejemplo, por ponerle un ejemplo puntual de este mapa, detalla mucho la información, por ejemplo, del mangle, que es un ecosistema bien importante para el país. Es un ecosistema estratégico porque hay muchas comunidades que dependen de ese ecosistema, del mangle. Y este mapa da detalle a nivel de especies. ¿Cómo están las de color rojo ahí? Exacto. ¿Cómo están las especies de mangle distribuidas? Aquí podemos ver, digamos, cuánto tenemos. Tenemos 25.000 hectáreas. 76% de eso todavía es bosque considerado como denso, pero tenemos un 24% que ya está ralo. El mangle representa más o menos el 1% de la cobertura que tiene el país. Es un ecosistema que, si bien no es tan extenso, sí es muy importante. Otro ejemplo es que este mapa, por tipo de bosque, nos permite afinar mejor la información que se va a generar, que también ya se está trabajando a crear las líneas base para el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, programa RED. El país se está preparando para generar toda su información para ese programa. Ese es un trabajo también interinstitucional y este mapa va a ser fundamental para generar esa información. También nos sirve para generar modelos como el riesgo a desastres naturales, el riesgo a incendios. No todos los tipos de bosques tienen la misma susceptibilidad a incendios, hay diferencias. Y por eso es que nos sirve ese tipo de información, ¿verdad? Ingeniero, vemos que este mapa está bastante completo. Usted nos mencionó 6 clasificaciones. ¿Cuáles son esas clasificaciones? Y si podría describirnos así brevemente cada una para que la población entienda cómo poder interpretar este mapa. Sí, digamos que, como les decía, las clasificaciones por tipos de bosques, el mapa parte de los grandes tipos. Tal vez la producción nos hace el favor de poner ahí el mapa que es de clasificación por tipo y subtipo de bosque para que podamos entenderlo mejor. Sí. Y explicar cada uno de ellos. Vemos en color verde, por ejemplo. El color verde más fuerte, digamos, es el color verde más fuerte, que ya lo mencionaba yo, que está en la parte norte del país prácticamente, son todos los bosques latifoliados. Podemos ver que resalta el Petén, resalta la Sierra de las Minas, resalta la parte baja de las Verapaces e Izabal. Esos son los bosques latifoliados. Son bosques muy importantes en términos de biodiversidad, en términos de que son los que mayor cantidad de especies arbóreas tienen en el país y también son los que más carbono almacenan, fijan. Luego tenemos toda la parte de esta de acá, que son los bosques de coníferas. Ya les mencionaba yo anteriormente que los típicos de los bosques de coníferas están, ahí lo tenemos ya en pantalla, los bosques de coníferas están fundamentalmente en la parte de Totonicapán, toda la parte del altiplano, Quiché, Huehuetenango, ¿verdad? Y los bosques mixtos también corresponden a la parte del altiplano fundamentalmente. Es lo que se ve con un color más intenso, sí, es un verde casi fosforescente en la pantalla. No se diferencia tan claramente, pero son los colores verde más tierno, digamos, es lo que se ve más que resalta en la parte esa del altiplano, ¿verdad? Ahora, en el mapa de cobertura forestal y uso de la tierra que usted nos mencionaba antes, no estaba especificado, por ejemplo, el tema del bosque seco. ¿Cuál es el bosque seco aquí en este mapa? Bueno, ¿y por qué es importante especificarlo en general? Mire, el bosque seco lo hemos diferenciado acá como un ecosistema forestal muy importante porque tiene, por sus condiciones climáticas,
con las limitaciones de lluvia que tiene, por periodos prolongados de escasez de lluvia, hay especies muy características. Uno pues conoce cuando uno pasa por el rancho, esa es la vegetación, digamos, característica de ese bosque seco, por poner un ejemplo. Y también hay especies de flora y fauna que son endémicas, que son de esas, solo existen en esa región, ¿verdad? Que es muy importante para el país proteger, conservar esas especies. Y además, porque lo mencionaba, hay un gran porcentaje de la población que vive en ese ecosistema, sobre todo las poblaciones que están en condiciones de pobreza o extrema pobreza, están muy asociadas a todo y corresponden en gran medida a todo lo que es el corredor seco, ¿verdad? Es importante mencionar que el color claro, ingeniero, es el territorio conocido como no bosque. Sí, exacto. Otro es lo no bosque. Es todo lo que es agrícola, pasto, todo lo que tiene otros usos, que no es considerado como bosque, ¿verdad? ¿Y los árboles dispersos, qué son? Bueno, árboles dispersos también se consideró acá en este mapa porque son árboles que no llegan a constituir una masa continua para que sea considerada como bosque. En estos estudios que se han venido haciendo, se han considerado algunos parámetros para decir esto es bosque. ¿Cuáles son esos parámetros? Se ha considerado que bosque es, primero, un área en donde está dominada por árboles. Y para considerar que es árbol, aquel tiene que tener por lo menos una copa definida y más de 5 metros de altura. Y que constituyan una sola masa formada por lo menos con una cobertura de copas del 30% arriba. Y por lo menos de 1 hectárea. Entonces eso ya se considera bosque. Lo demás que no constituye esa masa continua son árboles dispersos. Sí. Que hay en todo el país árboles dispersos, ¿no? Veíamos en el mapa también, ingeniero, en la parte de la costa sur y principalmente del occidente, algunas regiones con color rosado. Estos están catalogados como bosques de galería, según la clasificación. ¿En qué consisten? Bueno, no es solo... ¿O son los de hule? El hule, es que coincide un poco, el color coincide un poco con los de bosque de galería, pero lo que está en la costa sur es todo lo que es hule. Lo que vemos ahí es hule. También es importante mencionar que en este mapa... ¿Por qué se le da una clasificación al hule? Al hule. Bueno, al hule se le da una clasificación primero porque es una especie forestal, pero es un cultivo muy específico. Se cultiva con un fin principal que es la producción de látex, ¿verdad? Y está geográficamente focalizado a la costa sur y en la parte de la parte norte, la costa norte. Y aunque cuando deja la producción de látex, pues ya también la madera se utiliza y se aprovecha. Por eso fue que se hizo una diferenciación del hule. Y porque además se tiene, digamos, ya georreferenciado el área donde está el hule. Es importante mencionar también que en este mapa se hace ya una diferenciación de las plantaciones forestales. Desde que se creó el INAV y de que con la ley forestal... ya de producción, por ejemplo, con el tema de Pinabete. Exacto, con los incentivos forestales se ha venido fomentando el establecimiento de plantaciones forestales como una alternativa para ir recuperando los bosques en aquellas tierras que son de vocación forestal, pero que se ha perdido el bosque. Por deforestación, por las diferentes causas que provoca la deforestación, se ha perdido. Pero son áreas en donde debería de haber bosque. Entonces, el programa de incentivos ha fomentado que se vayan estableciendo esas plantaciones. Y usted lo puede visualizar acá, está el Petén, principalmente las Verapaces, Izabal, un poco en la costa sur también, que se ha ido estableciendo plantaciones forestales con el programa de incentivos. ¿Y los humedales, ingeniero? Los vemos también ahí en color azul. ¿Por qué los clasificamos acá como bosque? Excelente que me haya recordado eso, los humedales. Sí, los humedales, en los mapas anteriores no se hacía una diferenciación de los humedales. Entonces aparecían áreas en el mapa de bosque y no bosque, donde aparecía como no bosque. Pero esos humedales son importantes diferenciarlos porque tienen características especiales. Son áreas generalmente pantanosas o que pasan una época del año inundadas. Pero dentro de esos humedales también crecen árboles. Por ejemplo, la parte ahí del río Sarstún o en el Petén, en Laguna del Tigre, hay humedales muy significativos. Entonces, ahora en este estudio lo que se hizo fue diferenciarlos. Es decir, que no es que no tengan bosque, no es que no tengan nada, tampoco son de uso agrícola, son áreas que por sus condiciones especiales hay que diferenciarlas. Y este mapa ya las diferencia. Además, también hace una diferenciación de los bosques de galería, que son bosques que están vinculados a una corriente de agua superficial, ríos, y que son muy importantes para el país por ese vínculo que hay del bosque y el agua.
Ingeniero, vemos que es un mapa bastante técnico, es un instrumento que servirá para la toma de decisiones a diferentes sectores, pero también es un tema muy importante la conservación, porque en cada uno de estos ecosistemas también coexisten especies de fauna también que se encuentran en peligro de extinción. Entonces, estamos hablando de un tema completo y no únicamente lanzar a la academia una herramienta técnica para, por ejemplo, hablar de recursos, del uso sostenible de los bosques, sino estamos hablando del tema de conservación específicamente en el país. Sí, digamos, este mapa ya nos puede servir, bueno, de hecho nos está sirviendo ya para ir haciendo priorizaciones de qué áreas son las que deberíamos de tener, de los bosques naturales que nos quedan, o nativos, deberíamos de tener destinados para conservar, para proteger. Todos los bosques hay que protegerlos. Proteger no significa que no se vayan a tocar. Es decir, la mejor forma de proteger nuestros bosques es teniéndolos bajo un manejo forestal sostenible. Un uso controlado. Exacto, un uso controlado, un manejo sostenible. ¿Y eso qué implica? Que se deben de aprovechar, pero también se deben restaurar, recuperar. Ese es el manejo sostenible, aprovechar y recuperar en una forma de que no solo tengamos hoy, sino que hay que tener mañana y para las generaciones que vienen. Y además, Guatemala tiene un potencial grande en sus bosques para tenerlos en producción, como también ya están definidos cuáles deben estar en conservación. Todas las áreas protegidas, por ejemplo, que tiene el país son bosques que tienen que estar en protección. Y además, los bosques de galería, por ejemplo, son muy importantes tenerlos también en conservación. Ahora están diferenciados en este mapa y como les decía yo, esto puede ser una herramienta sumamente útil para aplicación de acciones e instrumentos. Programas y políticas. Exacto. Definitivamente juega un papel muy importante la iniciativa de ley ProBosque que ya se encuentra en el Congreso de la República. Vamos a una nueva pausa, amigo televidente, pero por favor sigan en sintonía desde el campo porque tenemos más detalles de este nuevo mapa de cobertura forestal que está detallado por tipo y subtipo de bosque. Hablaremos de cómo fue elaborado y de cómo puede usted obtenerlo si también tiene algún interés acerca de este nuevo mapa. Vamos a la pausa y ya volvemos. A petición del presidente de la República, la CICIG y el MP iniciaron una investigación para desarticular la red que se dedicaba a la defraudación aduanera en el país. Personas que nosotros presentamos ante la justicia, tenemos nosotros elementos probatorios para decir participó en el hecho delictivo. El nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. O sea, el aspecto político en este momento no está en juego. Está en juego una investigación. La CICIG fue muy clara en donde le dijeron si la cercanía del secretario con la vicepresidenta esto la involucraba a ella y la respuesta de ellos fue contundente al decir que no. Gobierno de la República. Contar con una guía para la alineación de políticas públicas en el Plan de Desarrollo Catún Nuestra Guatemala 2032 es un objetivo de la actual gestión gubernamental, quien por medio de ese plan inició el proceso de vinculación de directrices generales que permitan fijar prioridades, metas y resultados junto a entidades del organismo ejecutivo. Para mantener los planes de seguridad alimentaria y evitar índices de desnutrición, el gobierno asistirá a familias campesinas con fertilizantes para la época de cosecha, así como proveerá de alimentos mediante el Plan Operación Oportunidad a los núcleos familiares afectados por la sequía prolongada, especialmente en el corredor seco. El Ministerio de Gobernación, mediante 8 acuerdos gubernativos publicados en el Diario de Centroamérica, lanzó la convocatoria para que el personal de la Policía Nacional Civil participe en cursos de capacitación y formación de oficiales. Leer 30 minutos diariamente con tus hijos ayuda a mejorar su manera de aprender y comunicarse. Que tus hijos presten al menos un libro a la semana en su escuela o instituto. Hay cientos de maravillosos libros a su disposición, especialmente seleccionados para preprimaria, primaria y secundaria. Leer 30 minutos al día nos cambia la vida. Leamos juntos. Programa Nacional de Lectura.
Estamos de vuelta con Desde el Campo, gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con el ingeniero Adelso Revolorio, él es director de Planificación, Monitoreo y Evaluación en el INAP y hablamos del nuevo mapa de cobertura forestal y de densidades por tipo y subtipo de bosques para la República de Guatemala. Es un trabajo que viene a detallar la cobertura forestal que posee el país y nos permite conocer instrumentos como las variedades que se tienen en cuanto a los bosques, las densidades de cada una de ellas, acciones de conservación, de uso sostenible de los bosques, de los recursos maderables y por supuesto también de conservación de especies de fauna propias de Guatemala. Incluye especies, por ejemplo, como los bosques secos que antes no se habían detallado en estos mapas y también los humedales. Ingeniero, hablemos de la confiabilidad de este mapa. ¿Cómo fue elaborado? Hablamos de una escala de 1 a 25.000. Sí. ¿Por qué es tan confiable este mapa ahora con el material satelital que se ha proporcionado? Bueno, primero que todo porque las imágenes satelitales con las que se hizo el mapa tienen un nivel de detalle muy bueno, casi como una fotografía aérea. Le voy a poner el ejemplo. Los mapas anteriores se hicieron con imágenes Landsat. Para cubrir todo el país, Guatemala necesita 9 imágenes Landsat. Con lo que se hizo este mapa, que son imágenes Rapid Eye, necesita 308 imágenes Rapid Eye. O sea, lo que le da una idea de cuánto más detalle tiene una imagen Rapid Eye comparada con una imagen Landsat. Por eso es que la información que se generó con este mapa es mucho más precisa que los mapas anteriores. No quiere decir que los mapas anteriores no sean buenos, son buenos también, pero tienen pues sus limitaciones. Como este mapa también fue validado con 2 procesos, un proceso que lo desarrolló el INAB y otro proceso que lo desarrolló el equipo de la GIZ. La precisión que encontraron en el mapa es del 87%. Ambos procesos fueron muy similares en sus resultados, lo que quiere decir que tiene un 12%, 13% de error. Todo es perfectible, todo es mejorable. Este mapa también puede ser mejorable. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Bueno, como le mencionaba anteriormente, viene todo el proceso de diseño y ejecución del Inventario Forestal Nacional. El Inventario Forestal Nacional tiene que llevar obligadamente un trabajo de campo. El inventario sí se hace en campo. Y eso nos va a permitir ir validando en campo mucha de la información que tiene este mapa. Sin embargo, este mapa, el nivel que tiene de precisión es muy alto. Y pues para este tipo de estudios está aceptable ese error que tiene. Y va a permitir, como le digo, mejorar, digamos, es un instrumento mejorado, de hecho, hacer otros estudios de campo. Para el inventario va a ser una gran ayuda. Ingeniero Revolorio, ¿cómo fue el proceso de elaboración de este mapa? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cómo fue el detallado de cada una de esas escalas que usted nos mencionaba? Más de 300 imágenes para poder armar como un rompecabezas toda la cobertura forestal del país. Sí, mire, como le mencioné, en la primera fase, que fue donde se determinó la capa de bosques, pues participaron todas las instituciones que constituyen ese grupo interinstitucional. Bueno, la mayoría de las instituciones. Y ahí fue un trabajo dividido. Las imágenes, estas Rapid Eye, se repartieron entre todas las instituciones que son miembros del grupo interinstitucional. Cada institución trabajó donde mejor podía ofrecer ese apoyo. Por decirle algo, el CONAP, el fuerte del CONAP está en el Petén. Siempre CONAP trabaja la parte del Petén y el resto del país es distribuido en las otras instituciones. En ese primer mapa, las instituciones que trabajaron más pues fueron el INAB, el CONAP, la Universidad del Valle, la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, el IGN, el MAR. Fue un trabajo conjunto. Luego ya, en la segunda fase, que fue el mapa de tipos y subtipos de bosque, ya fue un trabajo directo. Exacto, por densidades y por subtipos de bosque, ya fue un trabajo directo del INAB y el CONAP. El CONAP trabajó siempre la parte norte de Petén. Por el tema de áreas y las protegidas. Tierras bajas, exacto, porque ahí está lo fuerte de áreas protegidas y el resto del país lo trabajó el INAB. Es un trabajo que en la primera fase, como le digo, iniciamos en enero del 2013 y lo estuvimos concluyendo la segunda fase, pues ahora que se presentó el 30 de abril, recién la semana pasada que se finalizó. Lo importante es, como le digo, que es un trabajo que tiene la participación de diferentes instituciones. Pues hubo equipos técnicos de las instituciones que estuvieron apoyando, además de los técnicos que directamente fueron contratados con el apoyo en la primera fase tanto de la GIZ como la USAID y en esta segunda fase con el apoyo de GIZ.
Ingeniero, ¿cuál es la manera más fácil de interpretar esta información? Vimos ya en los mapas que teníamos en pantalla que es muy fácil, por ejemplo, definir el tipo de bosque de acuerdo a los colores porque está bastante simplificado, bastante detallado el mapa, pero por ejemplo en el tema de coberturas, de superficie, de territorio, ¿cómo podemos interpretar la información que nos ofrece este nuevo mapa de subtipos y densidades? Creo que vimos en las imágenes que pasaron anteriormente que habían datos, habían cifras, digamos. Visualmente podemos ver que lo que domina es el color verde oscuro, intenso, ¿verdad? En el mapa. Y ese, como yo les mencionaba, es el bosque latifoliado. Esos bosques latifoliados son aproximadamente 2.7 millones de hectáreas. Eso equivale al 75-76% de todos los bosques que tiene el país. Ahí está el bosque latifoliado. Es lo que más tiene Guatemala. Temporales y densos también. Y visualmente lo vemos. Y en el análisis se llegó a diferenciar denso y ralo. Y podemos ver que afortunadamente el bosque latifoliado, más del 70% todavía sigue siendo denso. En contraste, cuando vemos los bosques de coníferas, más del 40%, que es el otro tipo de bosque que tenemos, más hacia el occidente. Podemos ver que es el bosque de coníferas, no sé si lo pueden mostrar, pero si no, lo veamos en el mapa, que el bosque de coníferas sí tiene mayor cantidad de bosque. Ahí está el bosque de coníferas. Si ahí lo vemos, son 320.000 hectáreas. Alrededor de lo que tenemos todavía de bosque coníferas. Yo le mencionaba que lo típico del bosque coníferas son todos los bosques de Totonicapán, que la mayoría de guatemaltecos creo que lo hemos oído mencionar por lo menos. Son bosques muy bien conservados y ese es el típico bosque representativo de lo que son coníferas. Y ahí en todo el país tenemos 320.000 hectáreas y de esas 320.000 hectáreas el 52% es bosque denso, pero el 48% es bosque ya ralo. O sea, bosque que ya pues hay que ver qué hacemos también para mejorarlo. Y por eso usted mencionaba algo muy importante. Hemos visto, digamos, plantaciones, hemos visto los bosques que tenemos y hemos visto que el Estado de Guatemala, a través de diferentes gobiernos, ha estado impulsando los programas de incentivos forestales. El PINFOR, conocido por la población guatemalteca, y posteriormente el PINPE, como dos importantes instrumentos para, por un lado, promover que los bosques naturales estos que tenemos se conserven, se protejan y se manejen, y por otro lado, las tierras donde no tienen bosques se recuperen. Eso han sido muy importantes instrumentos y ojalá, y tenemos todas las expectativas, y como usted ya lo mencionó, la ley ProBosque sea aprobada. Estamos hablando también de una convivencia entre la agricultura y la actividad forestal, una actividad alternativa, generación de recursos, desarrollo de los pueblos, con esta iniciativa que ya se encuentra en el Congreso de la República y es muy importante hacer el llamado también para esa aprobación porque contribuye, como lo decía, al desarrollo. Se nos acaba el tiempo, ingeniero, pero yo quisiera saber qué sigue ahora después de la elaboración de este mapa. Sí, ¿qué sigue ahora después de la elaboración del mapa? Digamos, lo que sigue son, digamos, aplicación de estrategias y acciones para ya dirigidas a diferentes tipos de bosques, para poder mejorar los bosques que tenemos en el país, incrementarlos y mejorarlos. Institucionalmente, el INAV tiene estrategias, por ejemplo, tiene una estrategia que se va a presentar la próxima semana, que no solo es del INAV, sino que es también de diferentes instituciones, que es la estrategia de restauración del paisaje forestal de Guatemala. Es una estrategia para la cual va a ser muy útil esta información. Es guía base. Es guía base. Tiene otra estrategia interinstitucional, que es la estrategia de uso y producción sostenible de leña. Guatemala hay una alta demanda de leña. La población guatemalteca consume leña y sigue consumiendo leña. Hay una estrategia considerable que aún utiliza como combustible. Exacto, hay una estrategia específica para atender ese tema de la leña. Este mapa va a ser sumamente importante para eso. Viene todo el proceso del inventario forestal nacional, viene todo el tema de red y ojalá, y todos tenemos la esperanza de que así sea, viene la aprobación e implementación de la ley ProBosques. Y este mapa va a ser muy importante para orientar esos incentivos contemplados en la ley ProBosques hacia los diferentes tipos de bosques que tiene el país. Y ojalá y el próximo mapa que se desarrolle en Guatemala, el panorama sea esté distinto, más verde. Y esté más verde, definitivamente. Esté más verde, sí. Se nos acabó el tiempo, ingeniero, pero antes de despedirnos quisiera saber dónde podemos encontrar este mapa. ¿Ya se encuentra disponible a la población general? Sí, el mapa está ya disponible en la página web del INAV, www.inav.gov.gt. Ahí lo pueden encontrar. Y pues si quieren información más específica o más detallada, también pueden tenerla en la dirección de planificación
monitoreo y evaluación institucional, donde está el Departamento de Sistemas de Información, que fue donde directamente se generó el mapa. Ahí les podemos proporcionar con mayor detalle la información si es requerida. Está para uso del público, está para que se use. Es información que no está para tenerla guardada, sino que es para que se utilice, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden contactar. Las oficinas de la Dirección de Planificación están en la 7ª Avenida, Seguin 80, zona 13. O pueden contactarnos al teléfono 23 21 26 26. Ahí nos pueden contactar y con gusto proporcionamos la información que se requiera. Para eso es, para que se utilice, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Llegamos al final de este programa desde el campo y con nosotros el ingeniero Adelso Revolorio, él es director de Planificación, Monitoreo y Evaluación del INAP. Hasta aquí con este programa donde hablamos de este nuevo mapa de cobertura forestal de densidades, tipo y subtipo de bosque, un instrumento que nos ha regalado al pueblo de Guatemala, la sociedad en general, el INAP, y que ahora puede ser de mucha utilidad para tomar importantes decisiones de país, importantes decisiones del Estado que permitan